Alex había visto muchas cosas con su dron, pero nunca algo como esto. Mientras sobrevolaba una montaña aislada de los Apalaches, su cámara captó algo que no debería existir allí. No se movía. No tenía explicación. Al principio pensó que era un error de imagen. Luego, sintió ese nudo en el estómago que solo aparece cuando algo está muy mal. En lugar de alejarse, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Porque lo que encontró en esa montaña no era un animal, y no estaba abandonado por accidente. El dron avanzaba en silencio sobre las montañas de los Apalaches, cortando el aire frío como un ojo invisible que todo lo observa desde arriba. Desde el monitor en sus manos, Alex veía un paisaje inmenso, salvaje, casi intacto. Bosques densos, picos irregulares cubiertos de nieve y un silencio tan profundo que parecía antinatural. Alex no estaba allí por aventura. Su objetivo era claro: capturar imágenes del lobo rojo, una de las especies más amenazadas de Estados Unidos. Había viajado horas para llegar a esa zona remota, confiando en que el dron le permitiría explorar sin perturbar el entorno. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que no lo estuvo. Mientras ajustaba el zoom, algo apareció en la pantalla. No se movía, no encajaba con el terreno, y definitivamente no parecía parte de la naturaleza. Antes de continuar, apóyanos con un like si te gustan las historias reales llenas de misterio y peligro. Y suscríbete ahora, porque lo que Alex está a punto de descubrir, no muchos se atreven a contar. Alex frunció el ceño y redujo la velocidad del dron. La cámara descendió lentamente, estabilizándose. A simple vista la forma era confusa. Podía ser una roca, o tal vez restos de algún equipo abandonado. Pero había un detalle que lo inquietó desde el primer segundo. Estaba colocado de forma demasiado precisa. Nadie dejaba algo así en medio de la montaña por accidente. El viento comenzó a soplar con más fuerza, sacudiendo levemente la imagen en la pantalla. Alex tragó saliva. El instinto le decía que siguiera grabando, que no apartara la vista. Pero otra parte de él, más antigua, más primitiva, le susurraba que algo no estaba bien. Decidió acercarse un poco más. Al aumentar el zoom, la imagen se volvió más clara, y su respiración se detuvo por un instante. No era una sola cosa. Había más de una forma, parcialmente cubiertas por nieve. Rectas, artificiales, como si alguien hubiese intentado ocultarlas. Alex apartó la vista del monitor y miró a su alrededor. Estaba completamente solo. No había senderos cercanos. No había huellas recientes. Los Apalaches eran una zona frecuentada por excursionistas, pero allí arriba, en pleno frío, nadie debería estar. Y aún así, algo había sido llevado hasta ese punto con esfuerzo y cuidado. No tiene sentido, murmuró para sí mismo. Durante varios segundos dudó. Podía marcar la ubicación, guardar el archivo y marcharse. Eso era lo lógico, eso era lo seguro. Pero la curiosidad comenzó a pesar más que la prudencia. Alex dejó el dron suspendido en el aire, fijando la posición. Si la cámara había visto algo imposible, él necesitaba verlo con sus propios ojos. Se colocó mejor la bufanda, ajustó la mochila ligera que llevaba y dio el primer paso hacia la montaña. En ese momento, aún no lo sabía, pero acababa de cruzar un límite invisible, porque esa imagen en la pantalla no solo cambiaría el rumbo de su día, cambiaría la forma en que Alex volvería a ver la naturaleza y el peligro oculto dentro de ella. Al comenzar la caminata, Alex estaba convencido de que no sería gran cosa. Había revisado el mapa rápidamente, calculado la distancia a ojo y asumido que en un par de horas estaría de vuelta. El sol ya estaba alto, y aunque el aire era frío, el cielo despejado le transmitía una falsa sensación de control. El sendero, sin embargo, no tardó en desmentir esa confianza. A cada paso, el terreno se volvía más irregular. La nieve no estaba compacta, crujía bajo sus botas y ocultaba piedras sueltas que obligaban a avanzar con cuidado.
Los árboles se cerraban a su alrededor bloqueando el viento, y también cualquier señal de orientación clara. Alex se detuvo un momento y miró hacia atrás. El camino que había recorrido ya no se distinguía con facilidad. Siguió adelante. Conforme avanzaba, comenzó a notar detalles que había pasado por alto al inicio. No llevaba comida, tampoco agua, solo su equipo básico, el control del dron y el teléfono. En su mente, minimizó el problema con una excusa rápida. Si tengo sed, puedo comer un poco de nieve. No era ideal, pero bastaría. Era el tipo de pensamiento que solo se tiene antes de que algo salga mal. Después de casi una hora de ascenso, el frío dejó de ser un problema. El cuerpo de Alex comenzó a calentarse demasiado. El vapor salía de su boca con cada respiración pesada y el sudor se acumulaba bajo la ropa térmica. Su estómago protestó con un sonido seco, recordándole que había salido sin desayunar. Se apoyó en un árbol para descansar unos segundos. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento, ni sonidos lejanos de otros excursionistas. Ese silencio no era natural. Alex levantó el control del dron para verificar la imagen. La señal seguía activa, aunque el dispositivo ya no estaba a la vista. El punto en el mapa indicaba que permanecía en el mismo lugar, flotando sobre la cima. Entonces vio algo que le heló la sangre más que el clima. Batería, 1%. No, susurró. Sus dedos se movieron con rapidez, presionando el comando de retorno. Durante una fracción de segundo, la pantalla mostró una imagen borrosa, y luego se apagó por completo. El sonido llegó después. Un golpe seco, metálico, rebotando entre las rocas. El eco se expandió por la montaña como un aviso. Alex se quedó inmóvil, con el control apagado en las manos. El corazón le latía con fuerza, no solo por la pérdida del dron, sino por la realización que acababa de caer sobre él. Sin el dron, no había grabaciones. Sin el dron, no había prueba. Y sin recuperarlo, todo lo que había visto quedaría enterrado allí arriba. Miró hacia el cielo. Luego, hacia la pendiente que aún le faltaba subir. En ese instante, por primera vez, pensó seriamente en darse la vuelta. Pero el eco del impacto seguía resonando en su cabeza. Y contra toda lógica, Alex tomó aire y continuó avanzando montaña arriba, porque ahora ya no se trataba solo de curiosidad, se trataba de no irse con las manos vacías. En este punto, Alex ya pudo haberse ido. ¿Tú qué habrías hecho? Déjalo en los comentarios mientras la historia se vuelve mucho más oscura. Cuando Alex finalmente alcanzó la cima, sus piernas temblaban, no de miedo todavía, sino de agotamiento. El aire era más fino, el viento más cortante, y su respiración salía en ráfagas cortas e irregulares. Se apoyó sobre sus rodillas, intentando recuperar el aliento mientras el corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Durante unos segundos, creyó que todo había terminado. Levantó la vista esperando ver su dron, pero no había nada, solo una extensión blanca de nieve, interrumpida por rocas oscuras y un vacío inquietante al borde de la montaña. El alivio que había sentido se transformó rápidamente en confusión. Alex avanzó unos pasos, escaneando el terreno con desesperación, hasta que algo llamó su atención. Allí abajo, a unos metros del borde, encajado entre dos rocas, estaba el dron. Dañado, inmóvil, pero intacto. El estómago de Alex se contrajo. El lugar donde había caído no era un sendero ni una pendiente suave. Era un acantilado. La pared descendía de forma abrupta, irregular, llena de sombras y salientes traicioneros. Bastaba un solo error para no volver a subir jamás. Alex se quedó de pie, mirando el borde durante largos segundos. Nadie lo estaba obligando. Podía aceptar la pérdida y regresar. Esa era la decisión sensata, la decisión que cualquiera tomaría. Pero ya había llegado demasiado lejos. Se acercó al precipicio con cuidado, sintiendo cómo el viento empujaba su cuerpo con suavidad, como si la montaña misma intentara advertirle. Se arrodilló, luego se giró lentamente hasta quedar de frente a la roca.
Buscó con la mirada un punto firme donde apoyar el pie. Uno solo. Bajó una pierna. La bota encontró una grieta seca. Estable. Luego bajó la otra. Si esta revelación te impactó, comparte este video. Historias como esta merecen ser vistas. Cada movimiento era lento, calculado. Sus manos se aferraban a la piedra helada mientras descendía centímetro a centímetro. No había espacio para el error. No había margen para el pánico. Entonces ocurrió. Una piedra suelta cedió bajo su peso. El pie de Alex resbaló y su cuerpo se inclinó hacia adelante. El corazón se le subió a la garganta. Instintivamente, se lanzó contra la pared, clavando los dedos en una roca afilada. El dolor atravesó su mano, pero logró detener la caída. Quedó colgando. El mundo pareció detenerse. El viento rugía en sus oídos. La gravedad tiraba de él con una fuerza implacable. Durante un segundo eterno, Alex pensó que iba a morir allí. Apoyó la frente contra la roca, respirando con dificultad, obligándose a no entrar en pánico. Un movimiento a la vez, se dijo. Con extremo cuidado, encontró un nuevo punto de apoyo y logró estabilizarse. Solo entonces se permitió mirar hacia abajo. El dron estaba a menos de 2 metros. La pregunta apareció con claridad brutal en su mente. ¿Vale la pena morir por esto? El miedo le gritaba que subiera, que abandonara, que soltara todo. Pero otra voz, más terca, más obsesiva, se negó a escucharlo. Alex apretó los dientes, extendió el brazo y alcanzó el dron. Cuando lo sostuvo entre sus manos, una mezcla de alivio y terror lo recorrió por completo. Había ganado, pero el verdadero desafío aún no había comenzado, porque ahora tenía que subir de nuevo. Y la montaña no perdona 2 errores. Con el dron apretado contra el pecho, Alex comenzó a escalar de regreso con movimientos lentos y torpes. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Sus brazos temblaban, las piernas ardían, y el frío volvía a colarse bajo la ropa empapada de sudor. No pensaba en nada más que en llegar arriba. Un agarre. Otro. Respirar. No mirar abajo. Cuando finalmente alcanzó la cima, cayó de rodillas sobre la nieve. Durante varios segundos no se movió. Solo respiró. El corazón le martillaba los oídos y las manos aún le dolían por el esfuerzo. Había sobrevivido. Contra toda lógica, lo había logrado. Se levantó despacio y miró a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, sobre una zona ligeramente más plana de la montaña, había formas oscuras sobresaliendo de la nieve. No estaban allí antes, o tal vez sí, y él, simplemente, no las había notado. Alex entrecerró los ojos y dio unos pasos cautelosos en esa dirección. A medida que se acercaba, las formas se definieron mejor. Eran cajas, varias, grandes, parcialmente cubiertas con lonas y nieve acumulada. El estómago de Alex se encogió. No tenían marcas visibles ni señales de abandono. Al contrario, estaban colocadas de forma ordenada, como si alguien hubiera regresado una y otra vez para asegurarse de que permanecieran ocultas. Eso no era normal. Eso no era casual. Alex miró alrededor de inmediato, instintivamente, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. No había nadie a la vista, pero la sensación de estar solo había desaparecido. El silencio ahora se sentía diferente, más tenso, más vigilante. Se agachó detrás de una roca y observó. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Motores, lejanos al principio, apenas un murmullo arrastrado por el viento, pero inconfundibles. Alex sintió cómo la adrenalina regresaba de golpe. Se pegó aún más al suelo, conteniendo la respiración. 2 figuras aparecieron entre los árboles más abajo. No vestían como excursionistas. Se movían con rapidez y seguridad. Los hombres se dirigieron directamente hacia las cajas. Alex los observó desde su escondite, con el dron apretado contra el pecho. No hablaban mucho, no dudaban. Sabían exactamente qué estaban haciendo. Levantaron las lonas, revisaron el contenido
y manipularon las cajas con cuidado. Demasiado cuidado. No era un depósito olvidado. Era algo activo, algo que alguien quería proteger. Después de unos minutos, los hombres volvieron a cubrir las cajas y se marcharon tan rápido como habían llegado. El sonido de los motores se perdió entre las montañas, dejando atrás un silencio aún más inquietante. Alex permaneció inmóvil durante largo rato. Cada parte racional de su mente le gritaba que se fuera, que bajara la montaña, que olvidara todo y no mirara atrás. Pero entonces, escuchó algo más. Un sonido distinto, débil, irregular, como un gemido apagado que venía de las cajas. Alex tragó saliva. No era el viento, no era la montaña. Algo estaba allí dentro. Y en ese momento, supo que ya no podía simplemente marcharse. Alex permaneció agachado detrás de la roca durante varios minutos, sin moverse. El sonido de los motores ya había desaparecido por completo, pero su cuerpo seguía tenso, como si los hombres pudieran regresar en cualquier instante. Cada respiración era lenta, controlada. El corazón le latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por una certeza inquietante que comenzaba a formarse en su mente. Ese sonido no había sido el viento. Cuando finalmente se atrevió a moverse, lo hizo con extrema cautela. Avanzó despacio, midiendo cada paso, atento a cualquier ruido extraño. La nieve crujía bajo sus botas, y cada pequeño sonido le parecía demasiado alto en medio de aquel silencio absoluto. Las cajas seguían allí, cubiertas por las lonas inmóviles, como si nada hubiera ocurrido. Pero Alex ya no las veía igual. Ahora sabía que alguien las visitaba con regularidad, que alguien había subido hasta ese lugar remoto con un propósito muy concreto. Se detuvo a pocos metros y escuchó. Entonces volvió a oírlo. Un sonido bajo, casi imperceptible. Un movimiento débil. Un gemido contenido. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se agachó frente a la caja más cercana y, con manos temblorosas, levantó ligeramente una esquina de la lona. El aire frío escapó del interior, acompañado de un olor extraño. No era podredumbre, era algo más vivo, más urgente. Tragó saliva y levantó un poco más. Sus ojos se abrieron de par en par. Dentro, acurrucados unos contra otros, había animales, vivos, asustados. Sus cuerpos temblaban, sus ojos reflejaban pánico y agotamiento. Alex reconoció de inmediato a uno de ellos, un lobo rojo, la misma especie que había venido a buscar, pero no libre, no majestuoso. Estaba atrapado, con el pelaje sucio y las patas lastimadas. Había más, otros animales, igualmente aterrados, respirando con dificultad. Aquello no era un escondite, era una prisión. El corazón de Alex comenzó a latir con violencia. De repente, todo encajó. La ubicación remota, las cajas ocultas, los hombres que regresaban con cuidado. No era casualidad. Era tráfico, captura ilegal, algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Miró a su alrededor con urgencia. Estaba solo, sin señal, en medio de la montaña. Durante unos segundos el miedo volvió a dominarlo. Pensó en marcharse, en no involucrarse, en protegerse a sí mismo. Pero cuando uno de los animales se movió lentamente y dejó escapar un sonido débil, algo cambió dentro de él. Alex sacó su teléfono y marcó a las autoridades, alejándose unos pasos para no asustar más a los animales. La señal era inestable pero suficiente. Habló rápido, con voz firme, describiendo la ubicación, las cajas, los hombres. Cuando colgó, supo que ya no había vuelta atrás. Se quedó cerca de las cajas vigilando, usando su chaqueta para cubrir mejor a los animales y protegerlos del frío. Cada minuto parecía eterno. La idea de que los hombres pudieran regresar lo mantenía en alerta constante. Entonces escuchó algo que heló su sangre. Motores. Venían de nuevo. Alex levantó la vista hacia el bosque sabiendo que el tiempo se había agotado. Ya no era solo testigo de un crimen,
Ahora estaba en medio de él. Y esta vez no podía ser visto. Alex no tuvo tiempo para pensar. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se alejó de las cajas y se escondió entre las rocas, cubriéndose con nieve suelta y vegetación baja. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temía que pudieran escucharlo. Aferró el dron contra su cuerpo conteniendo la respiración. Las figuras aparecieron entre los árboles. Eran los mismos hombres. Esta vez se movían con más prisa. Uno de ellos se dirigió directamente hacia las cajas y levantó la lona. Su postura cambió al instante. Algo estaba mal. El otro comenzó a mirar alrededor, escaneando el terreno. Alex supo que lo habían notado. Un crujido bajo la nieve delató su posición. No fue intencional, solo un error mínimo. Pero bastó. Uno de los hombres giró la cabeza bruscamente y gritó algo que Alex no alcanzó a entender. Entonces corrió. Alex se lanzó pendiente abajo, usando la montaña a su favor. No seguía senderos. Saltaba entre rocas, se deslizaba por la nieve, cambiando de dirección constantemente. Escuchaba los gritos detrás de él, el sonido de pasos apresurados rompiendo el silencio. No pensaba en caer, no pensaba en el frío, solo en alejarse de las cajas. El aire quemaba sus pulmones, las piernas le pesaban como plomo. Justo cuando creyó que no podía más, un nuevo sonido atravesó el valle. Un batir profundo, rítmico, inconfundible. Un helicóptero. Alex levantó la vista justo a tiempo para ver cómo la aeronave aparecía entre las montañas, cortando el cielo gris. Los hombres se detuvieron. Miraron hacia arriba. En cuestión de segundos, todo había terminado. Las autoridades descendieron rápidamente. Los hombres fueron reducidos y esposados sin resistencia. Alex cayó de rodillas en la nieve, exhausto, mientras el ruido del helicóptero llenaba el aire. Los animales fueron atendidos de inmediato, cubiertos con mantas térmicas, trasladados con cuidado. El lobo rojo, asustado pero vivo, levantó la mirada por un breve instante. Sus ojos se cruzaron con los de Alex. Fue suficiente. Días después, la historia se hizo pública. Las imágenes del dron se convirtieron en prueba clave. La red ilegal fue desmantelada, los animales rescatados. Alex fue llamado héroe, aunque nunca se sintió como uno. Para él, solo había hecho lo correcto. De regreso a casa, lejos de las montañas, Alex pensó en cómo todo había comenzado con una imagen borrosa en una pantalla. Una decisión impulsiva. Un paso más allá de lo seguro. Lo que encontró allí arriba no solo reveló un crimen, le recordó algo esencial. A veces, la naturaleza no solo guarda belleza, también esconde verdades que esperan a alguien dispuesto a verlas y a no mirar hacia otro lado, porque un solo acto de valentía puede marcar la diferencia entre el silencio y la justicia.